En nuestra exploración anterior, vimos a Roma pasar de ser, bueno, una simple aldea a la dueña de toda Italia. Una escalada que culminó, claro, con su victoria sobre Cartago en la Primera Guerra Púnica. Parecía que ya nadie podía hacerles sombra. Pero a veces las mayores amenazas no nacen en el campo de batalla, nacen en un juramento. En Cartago, un chaval llamado Aníbal, juró frente a un altar un odio eterno a Roma. Y ese juramento estaba a punto de sacudir los cimientos del mundo. Totalmente. Porque ese niño ya es un hombre y se prepara para lanzar una de las campañas militares más audaces y, sinceramente, más demenciones de la historia. Nuestro análisis de hoy se centra justo en ese viaje increíble, desde el desafío de Aníbal hasta el nacimiento de un imperio sobre las cenizas de la República. Un viaje fascinante, desde luego. La chispa salta en el 218 a.C. Aníbal ataca Sagunto, una ciudad aliada de Roma en Hispania. Roma, como era de esperar, declara la guerra. Pero es aquí donde Aníbal rompe por completo el guión. En lugar de esperar a que vengan, hace lo impensable. Decide llevar la guerra a casa del enemigo. Exacto, y no por mar, que sería lo lógico, sino por el camino más imposible que uno pueda imaginar. La legendaria marcha sobre los Alpes. A ver, pongamos esto en perspectiva. Reúne un ejército de 50.000 infantes, 9.000 jinetes Y los elefantes, no te olvides de los elefantes. y 37 elefantes de guerra. Elefantes. Y los conduce desde Hispania, cruzando los Pirineos, el sur de la Galia, y... Directos a los Alpes nevados, en invierno. Es una locura estratégica que, bueno, sigue fascinando a los historiadores. Fueron 15 días de un infierno helado. No era solo el frío extremo o las avalanchas, es que también estaban las tribus locales hostigándolos sin parar en desfiladeros mortales. Y el coste fue brutal. Las fuentes dicen que perdió casi la mitad de sus hombres y la mayoría de los elefantes antes siquiera de poner un pie en Italia. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Los elefantes eran un arma táctica real en ese terreno o era más bien guerra psicológica? ¿Un truco de propaganda para aterrorizar? Pues es una mezcla de ambas cosas. Eran, vamos, los tanques del mundo antiguo, un arma de choque brutal. Pero tienes razón, el impacto psicológico era inmenso. La idea de que un ejército con elefantes apareciera de repente en el norte de Italia, cruzando una barrera que se consideraba infranqueable. Claro. Fue un golpe devastador para la moral romana. Nadie se lo esperaba. El ejército que llegó, aunque estaba mermado, estaba increíblemente curtido y era absolutamente leal a su general. Y no pierden el tiempo, es casi como una guerra relámpago. En cuestión de meses encadena 2 victorias aplastantes, en el río Trebia y luego en el lago Trasimeno, donde literalmente aniquila a un ejército consular completo. Lo de Trasimeno es una clase magistral de táctica militar. Aníbal atrajo a las legiones a un sendero muy estrecho entre el lago y unas colinas. Y ahí los esperaba. Ahí había escondido a su ejército aprovechando la niebla de la mañana. Los romanos cayeron en una emboscada perfecta, o sea, ni siquiera pudieron desplegarse para luchar. Fue una masacre calculada al milímetro. El pánico en Roma debía de ser, ¡puah!, absoluto. Pero lo peor estaba por llegar. Nos vamos a agosto del 216 a.C., a un lugar llamado Canas. Cañas. La gran batalla. El Senado, harto ya de humillaciones, decide jugárselo todo a una sola carta. Reúne el mayor ejército de su historia, unos 86.000 hombres, con un único objetivo: borrar a Aníbal del mapa. Y Aníbal se enfrenta a esa marea humana con apenas 50.000 hombres. Estaba en clara inferioridad numérica. Sobre el papel, como dices, será una misión suicida. A ver si lo entiendo. Tiene 50.000 hombres contra más de 80.000. ¿Cómo es posible que no lo aplasten sin más? ¿Qué truco de magia se saca de la manga? No es magia, es pura genialidad táctica. Es la maniobra del doble envolvimiento. Aníbal coloca a sus tropas más débiles, los galos e hispanos, en el centro, formando una especie de media luna que avanza hacia los romanos. ¿Vale? Las legiones, claro, confiadas en su superioridad, cargan con todo contra ese centro. Y caen de cabeza en la trampa. Exacto. El centro de Aníbal empieza a retroceder de forma controlada, cediendo terreno poco a poco. Los romanos, creyendo que están ganando, se adentran más y más, como si entraran en una bolsa. Mientras los flancos de Aníbal se mantienen firmes. Firmes como rocas. Ahí estaba su veterana infantería africana.
Y entonces llega el golpe de gracia. La caballería de Aníbal, que era superior a la romana, destroza a su contraparte en los flancos y carga por la retaguardia. La bolsa se cierra. Se cierra. El gigantesco ejército romano queda atrapado, rodeado por todas partes, tan increíblemente apretado que las crónicas dicen que los legionarios no podían ni levantar los brazos para usar sus espadas. La escala de la masacre es difícil de asimilar. En una sola tarde, las fuentes hablan de entre 50.000 y 70.000 romanos muertos. Uf, Para que nos hagamos una idea, son más bajas que las que tuvo Estados Unidos en toda la guerra de Vietnam, pero concentradas en unas pocas horas. El historiador Livio escribió que el suelo estaba tan empapado de sangre que la gente resbalaba al intentar escapar. Es una imagen brutal. y aquí, claro, llega la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Con Roma a su merced, ¿por qué demonios no marcha Aníbal sobre la ciudad y acaba la guerra? Sus generales se lo suplicaron, ¿verdad? ¿Pero dudó? A mí me cuesta creerlo. Después de una victoria tan aplastante, ¿la simple esperanza de una negociación le frena? ¿O había también un problema logístico? ¿Tenía equipo de asedio para tomar una ciudad como Roma? Es un debate que dura 2000 años. Probablemente tienes razón. Es una combinación de factores. Carecía de máquinas de asedio pesadas, y su línea de suministro era precaria. Pero el factor principal fue psicológico. Él esperaba una rendición. Claro, en su mundo, después de eso, te rindes. Exacto. En el mundo helenístico, después de una derrota así, se negocia la paz. Pero subestimó por completo la mentalidad romana. ¿Y cuál fue la respuesta de Roma? Una determinación casi fanática. El Senado se negó a negociar, prohibió el luto público para no mostrar debilidad y se puso a reclutar nuevos ejércitos, De donde fuera. de donde fuera. Fundieron tesoros de los templos, reclutaron a menores de edad e incluso compraron 8.000 esclavos para alistarlos con la promesa de la libertad. Aníbal se pasó los siguientes 15 años en Italia, pero Roma nunca se rompió. Sencillamente se negaron a perder. Aníbal parece invencible en Italia, campando a sus anchas durante más de una década. Roma está contra las cuerdas. ¿Cómo es posible darle la vuelta a una situación así? ¿De dónde sale la respuesta? Pues la respuesta sale de un joven general, Escipión, que entiende algo clave. No puedes ganar el partido jugando solo en tu campo. Decide llevar la guerra a casa de Aníbal. Una estrategia brillante. Brillantísima. Primero, va a Hispania y corta las líneas de refuerzo y suministro de Aníbal. Y luego, hace exactamente lo que Aníbal le hizo a Roma. Invade África y amenaza directamente a Cartago. Con lo cual, fuerza a los cartagineses a llamar a su mejor general de vuelta. El enfrentamiento final era inevitable. La batalla de Zama, en el 202 a.C. El clímax de la guerra. Y aquí se ve la inteligencia de Escipión. Había pasado años estudiando las tácticas de su rival. Le pagó con su misma moneda. E incluso consiguió que algunos se volvieran contra sus propias tropas. Fue la primera y única gran derrota de Aníbal en campo abierto. Cartago se rinde, entrega su flota, paga una indemnización enorme. Pero para algunos en Roma no era suficiente. Está la famosa historia de Catón el Viejo. Sí, un senador que terminaba todos y cada uno de sus discursos en el Senado, sin importar de qué se hablara, con la misma frase. Ceterum censeo Cartaginense delendam. Además, opino que Cartago debe ser destruida. ¿Era una cuestión estratégica o pura y simple sed de venganza? Probablemente ambas. Cartago seguía siendo un rival comercial y el trauma de la invasión de Aníbal era demasiado profundo. En el 146 a.C., con un pretexto bastante débil, Roma asedió la ciudad durante 3 años, la conquistó, la incendió hasta los cimientos y vendió a los 50.000 supervivientes como esclavos. El mensaje al mundo era claro: no te enfrentes a Roma. Clarísimo. Y con esto, el Mediterráneo se convierte en su lago privado, el Mare Nostrum. Ganan la guerra, son los dueños indiscutibles del mundo. Y esto, paradójicamente, casi los destruye. ¿Cómo es posible? Porque las conquistas trajeron una riqueza y un poder que la vieja estructura de la República no podía gestionar. El principal problema fue una desigualdad económica que se disparó. El soldado tradicional romano era un pequeño agricultor que defendía su tierra. Claro. Pero las guerras ahora duraban años y se libraban a miles de kilómetros. Cuando volvían, si es que volvían,
Se encontraban sus granjas arruinadas o absorbidas por lo que hoy llamaríamos megafincas, los latifundios. Trabajadas por esclavos contra los que no podían competir. Imposible competir. Y toda esa gente sin tierra acaba emigrando a Roma, creando una masa de pobres, un proletariado urbano que depende de las ayudas del Estado para subsistir. Y en ese caldo de cultivo aparecen los hermanos Graco. Exacto, en las décadas de 130 y 120 a.C. Y aquí entran ellos. ¿Quiénes eran? Idealistas, populistas, revolucionarios. Eran nobles que vieron el peligro, entendieron que Roma estaba perdiendo su base de ciudadanos soldado y que la tensión social podía estallar. Propusieron una reforma agraria para redistribuir la tierra pública entre los pobres. Y la reacción de la élite senatorial fue de una brutalidad sin precedentes. A Tiberio Graco lo mataron a golpes en el propio Senado, usando las patas de los bancos como garrotes. Años después, su hermano Cayo y miles de sus seguidores fueron masacrados en las calles. Y ese es un punto de no retorno. Absolutamente. Es el momento en que se rompen las reglas no escritas. El asesinato se convierte en una herramienta política. La violencia que antes se usaba contra los enemigos de Roma, ahora se usa entre romanos. La república empieza a desangrarse por dentro. El sistema político está roto. ¿Qué pasa con el ejército, que era el pilar del poder romano? También se transforma. El general Cayo Mario, para reclutar soldados, abre el ejército a los proletarios sin tierra. Pero estos nuevos soldados ya no son leales a la república. No, claro, son leales a su general. Son leales al general que les promete un salario, un botín y, lo más importante, tierras al retirarse. El ejército se privatiza, en cierto modo. Y el general sí da el paso final, ¿no? Es el primero en marchar con su ejército sobre la propia Roma, para tomar el poder. Sí, cruza una línea sagrada. A partir de ahí, la república se convierte en el tablero de juego de generales ambiciosos con ejércitos privados. El escenario estaba listo para la llegada del jugador definitivo. Cayo Julio César, un aristócrata que se decía descendiente de la diosa Venus, con una ambición sin límites y una combinación letal de genio militar, carisma político y, bueno, una falta total de escrúpulos. César es el producto inevitable de este caos. Utiliza su gobierno en la Galia para forjar un ejército de veteranos increíblemente leal y amasar una fortuna. Y lo más importante, escribe La Guerra de las Galias, que es una obra maestra de la propaganda que lo convierte en una superestrella en Roma. Su éxito claro aterra a sus enemigos en el Senado, que le ordenan licenciar a sus legiones y volver a Roma para ser juzgado. La elección era el exilio o la guerra. El 10 de enero del 49 a.C., se detiene ante un pequeño río, el Rubicón, que marcaba la frontera de Italia. Cruzarlo con un ejército era una declaración de guerra. Se dice que pronunció la famosa frase «Alea iacta est». La suerte está echada. La suerte está echada. Y cruza. Derrota a su rival Pompeyo y se convierte en el dueño absoluto de Roma. De repente, después de siglos de república, un solo hombre tiene todo el poder. ¿Cómo reacciona Roma a esto? Porque la figura del dictador existía, pero era un cargo temporal. Esto de vitalicio, para toda la vida, suena peligrosamente parecido a rey, la palabra más odiada en Roma. Exacto. Y sus gestos no ayudaban. Vestía de púrpura, se sentaba en un trono de oro, ponía su rostro en las monedas. Para un grupo de senadores aferrados a la tradición republicana, era intolerable. Creían que iba a coronarse rey. Y eso nos lleva a los idus de marzo, el 15 de marzo del 44 a.C. Un grupo de 60 senadores lo acorrala a la entrada del Senado y lo apuñala 23 veces. Irónicamente, muere a los pies de una estatua de su gran enemigo, Pompeyo. Es una de las grandes tragedias de la historia. Los asesinos, como Bruto, creían sinceramente que estaban salvando la república, al matar a un tirano. Pero consiguieron justo lo contrario. Exacto. Lo que hicieron fue destruirla para siempre. Desataron una nueva espiral de guerras civiles aún más sangrientas. Al final de esa carnicería,